Bienvenido y bienvenida al programa En Persona, una vez más aquí en Canal 13 Canarias, su televisión, una televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar sobre el fútbol desde el punto de vista sociológico y para ello tenemos al profesor don Javier Domínguez García. Bienvenido, don Javier. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Coméntenos, bueno, usted es docente, ha sido docente, Sí. licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, profesor de la UNED, entre ellos determinadas menciones de títulos, Sí, también dio clases en el Colegio Heidelberg. sí, fui profesor, pues casi 40 años estuve de profesor, desde 1974 que acabé la carrera, pues hasta el año 2009 estuve, pues eso, dando clases en los distintos niveles. En los Pues di distintos clases en niveles. bachillerato y después también en la universidad, en la UNED. En la UNED y el Colegio Heidelberg Y después en el también. Colegio Heidelberg, pues llevé todo el tema de informática e internet. Fui Sí, el que introduje toda la cosa esta de los ordenadores en el Colegio Heidelberg. Y muy bien, y eso. Y bueno, ¿y cómo eran antes los estudios de matemáticas en su época? Bueno, pues ¿Diferente a los de hoy o cómo se enseñaba antes las matemáticas? las matemáticas se enseñaba con pizarra, tiza, el profesor y los alumnos con lápiz y papel, porque las matemáticas no se aprenden si tú no tienes un lápiz y un papel y vas haciendo cuentas y números, porque las matemáticas las puedes resumir en cuatro cosas. Las matemáticas son contar, medir, ordenar y comparar. Esas son las cuatro acciones que se generan por las matemáticas. Entonces empezamos desde muy pequeños a contar las cosas, Sí. después pasamos a lo que son las medidas, después ordenar cosas, el más grande, más chico, y después comparar. Entonces, en esas cuatro acciones se desarrolla después todo lo que es una cosa mental, que es la matemática. La matemática. Sí, pues la matemática no está aquí, Sí, no es el sí. vaso de agua este, sino está en las cabezas. Con Y esas hay cuatro gente que cosas. es buena y otra gente que no es buena, los alumnos, Dicen, ¿no? los psicólogos dicen que hay un momento clave en lo que es la educación, que es el paso al álgebra. O sea, cuando se pasa de lo concreto a lo abstracto, que eso normalmente se suele tener entre los 13, 14, 15 años, y entonces es cuando dejas de decir pues una cosa, dos cosas, tres cosas, a decir X. Y entonces eso unas personas lo adquieren con facilidad y otras personas les cuesta. Y entonces ahí es donde viene esa barrera entre lo abstracto y lo concreto. ¿Y usted como docente qué era? ¿Era un docente exigente con sus alumnos y alumnas? Bueno, yo Don sí, Javier. Exigente, yo intentaba que ellos siguieran y entonces como tuve también estos niveles en los donde se Sí. producía esto, pues claro, yo tenía, como todo el mundo, tenía de todo tipo de alumnos, pero lo que intentaba era que captaran ellos este tipo de cosas. Entonces, pues eso, explicando álgebra, Sí. los polinomios, Los polinomios y las las ecuaciones. ecuaciones, las raíces, en fin, todo lo que es la matemática. Otro tema, bueno, que tiene que decir del informe PISA. Singapur y Estonia en los mejores puestos. Eso, el informe Un PISA. Singapur. Yo participé en mis tiempos en la elaboración de uno de los informes PISA en los años finales de los 80 o así, porque yo estuve, el año que estuve en Barcelona en la Universidad Autónoma, formé parte del equipo que realizó la reforma educativa de la LOCSE en el área de matemáticas, y dentro del área de matemáticas el del cálculo de ordenadores y las nuevas tecnologías en aquel entonces. Y entonces el informe PISA, o sea, son una serie de test en que se toman unas muestras de alumnos en distintos estamentos. Todo depende también de la localidad, del lugar, y entonces pues claro, el informe de PISA te da una información sobre cómo son los conocimientos de los alumnos en ese momento determinado.
Y claro, es una prueba que tal, y esa prueba que se realiza periódicamente, pues te va dando una muestra de cómo está el aprendizaje, en el caso mío concreto, en el área de las matemáticas. Entonces, que ahora estemos tan mal, pues no es nada más de lo mal que viene todo, la sociedad va empeorando, está mal la educación, está mal la sanidad, está mal... Entonces, vamos muy mal. Estamos pasando unos periodos muy malos, y entonces, pues eso es un reflejo, un reflejo de de lo la que hay. sociedad, un reflejo Y claro, de la los sociedad. países que están en cabeza, Asiático, claro, Singapur, Estonia, Japón. Corea, son Corea y Singapur y después arriba los países nórdicos, Finlandia, por ejemplo, siempre han estado bastante altos. Pero Estonia, un país Sí, importante. Estonia, pero Un país Estonia europeo. es un país europeo. Estonia tiene también unas raíces recientes, bueno, hace 30 años de lo que era la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía un sistema educativo muy bueno, ¿no? Y entonces, pues lo mismo que Cuba, tienen unos sistemas educativos que son bastante buenos, a pesar del sistema que ellos tienen. El sistema político, Sí. Y China también tiene. Entonces, pues claro, esos son, y sin embargo, países adelantados y occidentales como es Holanda, como es Francia, como es Italia, están igual que España también. Igual que España, los mismos indicadores. Yendo para atrás. Inglaterra también. Inglaterra también lleva tiempo. Entonces, pues eso. Te da un índice, y ese índice lo que tiene que decir a los gobernantes que hay que corregir el tema y hay que tomar medidas para ver si esto se va superando. Pues don Javier, hoy está también don Javier Domínguez, pues no para hablar de matemáticas, porque bueno, yo creo que es un poco hoy aburrido. Hoy va a hablar sobre la historia del fútbol en Canarias, el investigador y autor de 100 años de fútbol canario y varias obras sobre la temática del fútbol desde el punto de vista sociológico. Don Javier, ¿cómo y cuándo se conoce el fútbol en Canarias? Bueno, el fútbol llega a Canarias más o menos al mismo tiempo que ¿Con los ingleses? Sí, efectivamente. El fútbol moderno nace en Inglaterra. A mediados del 19, 1860 o por ahí, es cuando se funda la Football Association en Inglaterra. Al principio era un juego de pelota que se hacía en los distintos colegios, porque el fútbol nace en los colegios en Inglaterra. Y entonces, una vez que se unifican las normas, las reglas, que fue en 1863 cuando se unificaron las reglas en una reunión que hubo en Londres de las distintas escuelas, porque antes se jugaba el fútbol, una escuela jugaba con 11 jugadores, otra jugaba con 15, otros jugaban con las manos, otros jugaban con un balón tal, el rugby. Y entonces hubo un momento en que se unifican las normas y nace el fútbol moderno. Entonces, una vez que nace el fútbol moderno y se unifican estas normas, el fútbol sale de Inglaterra. Y entonces llega a Europa, llega por ejemplo a Amberes, por los puertos, llega a Copenhague, llega a Hamburgo, llega en España a Bilbao, a Vigo, a Huelva, que es donde estaban ingleses, y entonces también en esa primera época también llega aquí, a las islas. A Canarias. Yo calculo que alrededor de 1890 se conoce el fútbol aquí en las Islas Canarias. Y entonces son los ingleses que estaban aquí en ese tiempo establecidos y eran los que estaban construyendo el puerto de la Luz. Entonces los ingleses son los primeros que empiezan a practicarlo, los ingleses residentes aquí. Al poco tiempo ya los jovencitos canarios que los veían jugando a la pelota y que al principio se reían de los ingleses, empiezan a participar y empiezan ya pero eso ya es en el siglo XX, 1905, 1906, es cuando empiezan los autóctonos canarios. Pero antes son súbditos ingleses, te digo nombres, por ejemplo, Thomas Miller, Mr. Swanston. Mr. Swanston fue el constructor del puerto de la Luz, la compañía Swanston, fue la que le encargaron la construcción del puerto. Hubo un jabón que lo fabricaba ese señor muy conocido aquí, el jabón Swanston. Después también estaba Alfred Jones,
que hay una calle aquí. Alfred Lejón, Sí, sí, está, en el puerto, sí, en el puerto. Está el Hotel Reina Isabel. Reina Alfred Isabel. Jones fue también un inglés establecido aquí, fue de los primeros que empezó con el turismo aquí y también participó. Turismo Sí, el británico, Hotel Santa sí. Catalina, Hotel Santa el Catalina, Hotel sí. Metropol. Sí, Entonces, sí. se jugaba ahí en el Metropol y en el Parque Santa Catalina. Jugaban Empezaban a ahí. jugar los primeros match que decían los ingleses. ¿Y quiénes fueron entonces los primeros, los pioneros? Los Pues pioneros esta gente que te estoy hablando. los británicos, Los los ingleses, sí. británicos. El club inglés que todavía existe ahí al lado del ayuntamiento, Sí. en León y Castillo, el British Club. Ahí se formaron equipos. Los primeros encuentros eran gente del club inglés que, como te decía antes, eran ingleses canarios, ingleses que ya estaban aquí establecidos con el negocio de la exportación de plátano, tomate y el turismo. Y el turismo fundamentalmente. Porque claro, sí. aquí el puerto de la Luz era paso obligado de los barcos ingleses que hacían la ruta hacia la India y hacia Sudáfrica. Entonces paraban paso aquí. Obligatorio, Paraban aquí. Y al parar aquí, pues pasaban muchos de ellos temporadas de descanso, venían en los inviernos a disfrutar. ¿Y esos primeros equipos clima. cómo se llamaban? ¿Eran 11 jugadores o...? Sí, no jugaban, ya estaban las reglas establecidas y se jugaba con 11 jugadores y todo eso. El primer equipo que nace aquí, nace precisamente en el British Club y se llamó Gran Canary Football Club. En el primer tomo de los libros estos de 100 años de fútbol tengo fotografías de ese primer equipo. Después más adelante hubo otro equipo que se fundó en el puerto, en la zona de Santa Catalina, que lo fundó Swanston, que se llamó Las Palmas Football Club. Ese fue el primer equipo con el nombre de Las Palmas. Las Palmas. Y el otro. Y después ya los equipos primeros surgen en las sociedades que existían, sociedades culturales principalmente. ¿Y cómo se financiaban eso? Bueno, en aquella primera época los equipos no cobraban. Por ir a ver el partido, la gente estaba abierto al campo. El primer campo cerrado que hubo aquí fue por la Plaza de la Feria, donde está el Corazón de María, donde están los claretianos hoy. Allí fue el primer campo acotado que se hizo, pero eso fue ya en el año 1916. En un primer momento la gente iba con sus sillas y se sentaban allí a ver los partidos y entonces pues no había cobro. Se pagaba una cuota a la sociedad de la cual era, a lo mejor el Círculo Mercantil o el Club Victoria. El Club Victoria aquí, aunque el Club Victoria se funda en 1910, que lo funda Pepe González. Me estabas preguntando antes de los primeros. De los primeros. Los primeros equipos estaba el Club Victoria. El Marino. El Marino también. El Marino y Victoria fueron de los primeros. Hubo otro equipo que después se convirtió en Gran Canaria, en la zona de Triana, que se llamó el Tristani. Y los equipos también tenían unas connotaciones, digamos, con la política o con la filosofía que había. O con los empresarios, con determinados empresarios. El Marino con Eufemiano Fuentes, ¿no? No, pero eso fue mucho más tarde. Eso fue en los años 40. Pero realmente... en la época que estamos hablando de principio de siglo, estaban, como te digo yo, las sociedades culturales y recreativas. Estaba el gabinete literario, estaba el círculo mercantil, estaba... el Tristani que te digo, fíjate tú, el Tristani tenía el nombre de un general tradicionalista. ¿Sabes tú lo que eran los tradicionalistas? No, coméntenos. Los tradicionalistas eran los requetés, aquellos, ¿sabes? En España hubo una guerra carlista, los partidarios del rey Carlos, y después vinieron los Borbones, ¿no? Pues de esa época los tradicionalistas que estaban por ahí, por Navarra, y por la parte de Cataluña y todo eso. Entonces el Tristani fue un general tradicionalista que se tuvo que exiliar en Francia y entonces en aquel momento le pusieron el nombre. Y en Tenerife había un equipo que se llamaba el Nakens, que era el nombre de un anarquista y lo formaron gente de pensamiento anarquista. Y el primer marino, que lo funda Mastre Eusebio Santana, que era un carpintero de Rivera, ahí al final de la calle Cebrián, de estos que hacían botes y barcos, pues Mastre Eusebio Santana fue el primer secretario de las Juventudes Socialistas.
era de connotaciones socialistas, cuando todavía no estaba ni el Partido Socialista establecido aquí. Y el Club Victoria, que se llama Victoria, por la reina Victoria. La reina Victoria, origen británico. Claro. El Club Victoria era monárquico. Entonces te digo que al principio se forman equipos en las distintas sociedades y que las sociedades eran según los pensamientos sociales de la época. Por eso te digo que entonces después se forman dentro de las mismas sociedades, la gente joven forma un equipo para jugar al fútbol. Y fue desarrollándose y va evolucionando, ¿no? Sí, estamos hablando hasta en 1910 se funda el Victoria, el Marino en 1905, y después ya van saliendo equipos, y ya en 1911 empiezan a haber campeonatos. Y se enfrentaban unos y otros. El primer campeonato que hubo aquí en Gran Canaria fue el campeonato de las fiestas de la Naval. Y lo promovió don Bernardino Valle. Don Bernardino Valle era un médico que después fue alcalde de Las Palmas. Y entonces promovió unos partidos de fútbol que se jugaron en el Muelle Grande por las fiestas de la Naval del año 1911. Y entonces ahí participó el Porteño, que era un equipo del puerto, que se hizo en el Parque Santa Catalina, participó el Victoria, participó el Marino y participó el Tristani. El Tristani también. Y entonces fue, digamos, la primera competición. Después ya en 1912 se celebró el pique ya, porque en Tenerife también se desarrolló el fútbol de una forma paralela. Yo le iba a preguntar sobre Tenerife. Claro, empezaron más o menos igual. Los ingleses de allá empezaron en La Laguna primero, después en Santa Cruz, empezaron a formar equipos. También empezó en el Club Británico, de Tenerife. Empezó en La Laguna, que La Laguna en aquel entonces, digamos, era la aristocracia de la isla. Porque, aunque después la capital ya la habían pasado a Santa Cruz, pero La Laguna era donde estaba el obispado, era la de tradición. Y entonces ahí se fundan los equipos de La Laguna, los equipos de Santa Cruz, y también tienen un pique. Y entonces, en el año 1912, se forma un partido para las fiestas de mayo de Santa Cruz entre el campeón de aquí, que era el Victoria, y el campeón de allá, que era el Tenerife. Entonces el Victoria fue para allá a jugar era un desafío, porque no había, era un desafío. ¿Y sabes qué se disputaron en ese desafío? 11 copas de plata, una para cada jugador del equipo. Y ganó el Victoria. Ganó el Victoria. Y entonces las copas de plata las puede ver la gente si quieren en la sede del Club Victoria. Aquí en la Playa de las Canteras están casi todas las pequeñas copas de plata de esa ocasión. Y ganó el Victoria, por decir de alguna manera, el primer campeonato, aunque no era oficial, porque en aquel tiempo no había ni federación ni había nada. El primer campeonato de Canarias se lo ganó el Victoria al Tenerife en las fiestas de mayo. ¿Qué características tenía el juego? ¿Características particulares? Mira, en aquel entonces el juego era lo que decía la gente por aquí, dice, patás para adelante y brincos al portero. Entonces los equipos, pues claro, no estaban organizados como están hoy en día, con ni siquiera lo de defensa, medio y delantero, sino se iba buscando marcar el gol. Se daban muchas patadas y puñetazos, y era un juego, digamos, viril y atlético. Como y después, poquito a poco, se fue perfeccionando. Se fue modelando. Se fue perfeccionando. También los balones con los que se jugaban. ¿Eran de trapo? Unos balones de cuero duros que se inflaban, y pesados. Después unas botas, las botas de agaete que se decía antes. Cuando yo era chico nos ponían para las botas de agaete, que eran con las que jugábamos al fútbol, unas botas. Pues agaete, sabes tú que tuvo una fábrica de zapatos. De zapatos, agaete, y entonces en aquel entonces era un fútbol muy rudo. Dice que los primeros que empezaron a practicar ya el juego de combinación y de tal fueron los escoceses. Los escoceses fueron. Y aquí el primer equipo de fuera que vino a jugar aquí, que se celebró este año el centenario, fue un equipo escocés que vino aquí a jugar a Canarias, y entonces trajo muchas enseñanzas del juego que las recibieron los muchachos de aquí.
Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, al programa En Persona, pues nos encontramos con don Javier Domínguez García. Él es docente, pero hoy está aquí como investigador de la historia del fútbol en Canarias y autor de 100 años de fútbol canario y otras obras. ¿Y cómo ha investigado esto desde el punto de vista sociológico, don Bueno, Javier? pues claro, la investigación, el fútbol, como te digo, es un hecho social, de colaboración. De grandes masas, Claro. grandes masas. No, las masas, la afición después surge Sí, después. Pero primero, como te decía antes, surgen los clubes, las sociedades. Sí, las sociedades. Y entonces se empieza a practicar, ya empiezan a acudir mucha gente a ver el juego. Y entonces es cuando se van formando aficiones incondicionales de los distintos equipos. Aquí se llegó un momento en que la afición del Marino y del Victoria ¿Eran rivales? Sí, eran rivales. El Marino era de Las Palmas y el Victoria era del Puerto. Porque tú sabes que antes la ciudad de Las Palmas se distinguía entre la parte de Las Palmas, y el puerto. Donde estamos nosotros aquí eran Arenales. Arenales, sí. Y entonces se separaba la parte de allá del Hotel Metropol para allá. Ya se decía que era Las Palmas, aunque Las Palmas empezaba en Bravo Murillo. De Bravo Murillo hacia acá era fuera de la portada, porque había una portada, como una barrera y unas puertas por donde se entraba la ciudad, que estaban justo donde Bravo Murillo. Y después aquí el puerto empezaba aquí en la calle Fernando Guanarteme. Fernando Guanarteme, aquí para la isleta, sí, para la isleta. El puerto, sí, Parque Santa Catalina, sí. y después la isleta. Eso era el puerto. Y Guanarteme era Guanarteme, que era una barriada aparte. Todo esto era. Yo conocí toda esta parte de Arenales. Veníamos los chiquillos a jugar aquí a las arenas. Nosotros tuvimos un campo donde está hoy el Corte Inglés. ¿De arena? Sí, campo de arena allí. En mi último libro, que es un libro que se llama Conversaciones sobre fútbol canario con Pascual Calagüí y con Segunda Almeida, que lo presenté ahora en julio en Galdar, lo presenté. Es un libro de conversaciones de fútbol entre estos dos ilustres periodistas e informadores de fútbol, Segunda Almeida y Pascual, en paz descanse. Y entonces, en ese libro hay una foto de un equipo infantil cuando yo tenía 13, 14 años, que estamos retratados ahí, donde mismo está hoy el Corte Inglés, en un solar, y se ve la iglesia del Pino detrás y el solar allí, y allí jugábamos nosotros a la pelota. Y ya te digo, todo esto eran arenales. Aquí había una duna grandísima, una duna inmensa aquí detrás, donde está el parque este de aquí. Y entonces, pues eso, el fútbol se jugaba por todos lados. Aquí se jugaba mucho en la playa, tanto en las caravaneras como en las canteras. Las canteras, sí. Y aprovechando también los buenos días que hace aquí durante todo el año, pues la diversión era jugar al fútbol por todos lados. ¿El contraste con otras escuelas, don Javier? Bueno, los canarios, debido también a la insularidad, como en tantas cosas, fueron desarrollando una personalidad propia en el juego. Porque esto que te decía, esto de jugar en la playa, que se jugaba descalzo, proporcionaba fortaleza en el pie, proporcionaba la técnica de dominar el balón y todo esto. Entonces ya desde el año 1922, 23, empiezan a surgir futbolistas canarios que después tuvieron reconocido prestigio. En el año 25, el Victoria hizo una gira por la península y jugaron en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid, jugaron en un montón de sitios. Y era un equipo, bueno, en la península lo conocían como la selección canaria, vienen a jugar la selección canaria. Entonces, deslumbraron tanto los futbolistas canarios en esa excursión que hicieron, estuvieron más de un mes jugando por toda la península, que el Español de Barcelona, que en aquel entonces era el campeón de España, fichó a 3 jugadores canarios. Uno de ellos, muy reconocido, se llamaba José Padrón, que el nombrete de él era el Sueco. Le decían el Sueco porque trabajaba en los barcos suecos de estibador. Entonces a Padrón lo fichó el Español de Barcelona y se hizo profesional y cogió fama en toda España. Cogió fama porque era una maravilla de jugador que se había perfeccionado pues aquí, jugando en los arenales, y jugando descalzo, como tal. Y entonces, del Victoria, cuando se fue para allá, ya te digo, ficharon a varios jugadores, los ficharon los mejores equipos de la península.
Años más tarde surgió otro gran jugador que era Hilario Marrero, que también era de la Isleta. Hilario Marrero tuvo un follón tremendo cuando lo ficharon, porque los aficionados del Victoria no lo querían. No querían que se marchara a jugar a la península. Vale. Y él quería, porque allí le pagaban. Claro, le pagaban bien. Y entonces, ¿sabes qué hizo? Se disfrazó de mujer en los carnavales. Se puso una peluca. Se metió en un barco, se fue a Tenerife, y de Tenerife se fue a la península. Y escapó. Entonces lo fichó el Coruña, se fue a jugar a la Coruña. Y entonces deslumbró tanto que a los 2 años el Real Madrid lo fichó. Con el Real Madrid se quedó campeón de Liga, campeón de Copa. Bueno, con decirte, una de las anécdotas de Hilario. Hilario fue un personaje también nacional en toda la después de un partido que ganó el Real Madrid, la final de Copa, me parece que fue al Valencia, Hilario fue la figura de la final de Copa, un directivo del Real Madrid le regaló un solar en el Paseo de la Castellana Madrid, como premio por la actuación que había tenido Hilario Marrero, otro personaje del fútbol canario, por eso te digo. Entonces la escuela canaria empezó a destacar como escuela distinta, porque el juego canario era distinto al que hacían los vascos, o al que hacían los catalanes, o al que hacían los andaluces, que eran las 3 escuelas que estaban definidas en el panorama de aquel entonces. Claro, estamos hablando de los años 20. Los años 20, importantísimos esos jugadores, ¿no? Entre el 25 y el 30, sí. Eran... Sí, los jugadores canarios. Pues empezaron a salir, ya empezaron jugadores canarios a ir a la península. Sí. Los jugadores canarios. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con don Javier Domínguez García y estamos hablando sobre la historia del fútbol en Canarias, cuando se fundó, y sobre todo él es autor de 100 años de fútbol canario y también otras obras sobre la temática del fútbol, aunque él es docente de matemáticas, él es un investigador de la historia de nuestro fútbol de Canarias desde el punto de vista sociológico. Don Javier, y la competición nacional y Canarias, entonces estábamos bien. Bueno, Canarias estamos a 2.000 kilómetros del continente, ¿no? Entonces, claro, tú date cuenta que las comunicaciones con Canarias eran comunicaciones muy malas, claro, eran por barco, tardaba una semana en llegar a Cádiz. Y después también tienes que contar las 2 guerras mundiales que hubo. La guerra civil. Y después la guerra civil. La guerra civil. Pero cuando las guerras mundiales había submarinos alemanes por aquí. Sí. Y entonces no había comunicación. Total que los clubes canarios tenían muy difícil participar en la competición española, la Liga Nacional. ¿Y algún tipo de epidemia, de fiebre, algún tipo Bueno, eso fue más tarde, hubo una epidemia, pero eso ya estaba la Unión Deportiva creada. La cuestión está que hasta el año... Las comunicaciones eran marítimas, todo. Sí, hasta el año 50. En el año 50 ya hay una línea de avión que viene de Madrid, haciendo escala, Madrid, Sevilla, el territorio de Marruecos, que en aquel entonces era protectorado español, Casablanca, Sidi Ifni, y entonces ese avión venía dando saltos, salía por la mañana de Madrid y llegaba por la noche aquí, y terminaban los rodeos, y después volvía otra vez. Entonces cuando ya empiezan las comunicaciones aéreas a establecerse, entonces es cuando Canarias pide incorporarse al campeonato nacional. Al principio la Federación Nacional no lo concedía, decía que no, que era un problema, que tal y que cual. Y los equipos canarios se tenían que conformar con jugar las ligas canarias, que jugaban los de Las Palmas contra los de Tenerife, y se acabó. Pero ya en el año 49, la Federación Nacional concedió que el campeón de Las Palmas y el campeón de Tenerife pudieran jugar la liguilla con los de tercera división para subir a segunda división. Entonces la jugaron Las Palmas y el Tenerife, junto con el Ceuta, el Melilla, tal, jugaron la liguilla, Las Palmas se clasificó y subió a Las Palmas a segunda división. Y entonces ya Las Palmas empezó a participar en la liga de segunda división. Eso fue el año 50-51. Y al año siguiente, Las Palmas se quedó en tercer puesto
y volvió a jugar la promoción y en un año subió después a primera división. Pues Las Palmas, ¿de dónde surgió? La Unión Deportiva Las Palmas surgió cuando la Federación Española concedió que los equipos canarios pudieran participar en la Liga Nacional. Los 5 equipos que había aquí se unieron. El Marino, Victoria, Atlético, Gran Canaria y Arena, que eran los 5. Entonces se unieron y formaron lo que se llama Unión Deportiva Las Palmas. Entonces la Unión Deportiva Las Palmas fue la que participó. En Tenerife no se unieron. En Tenerife jugaron en la Liga los equipos que estaban allí, el Real Unión, el Toscal, el Tenerife, y quedó campeón el Tenerife y el que participó fue el Tenerife. Pero allí no hicieron la unión. La hicieron después. Y entonces, pero ellos no subieron, ellos se quedaron. ¿Y aquí por qué se hizo la unión? Porque no había... Pues porque pensaron cuando la federación dice, un equipo canario puede subir. Entonces dijeron, pues en vez de disputarnos la competición, los 5, y que solo suba uno, el Marino o el Victoria, que eran los más fuertes, pues ¿por qué no nos unimos todos? Entonces cogieron, se unieron todos. Sí, y la unión hace la fuerza, sí, ¿no? Y se llamó, la gente lo llamaba el equipo único. El equipo único. Claro, la Unión Deportiva Las Palmas. Y entonces único. La Unión Deportiva Las Palmas ya aquellos equipos desaparecen todos. Tú fíjate en el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas, cómo están en pequeñitos los 5 escudos de los 5 que se fusionaron. De los 5 que se fusionaron. Y entonces subió a la Unión Deportiva, en un año pasó de segunda a primera, y después ya empezó a jugar en primera, y en la historia hasta la actualidad. Ya tenemos la Unión Deportiva Las Palmas. En primera. Sí, hoy en día en primera, pero pasamos segunda. Hemos estado más en primera que en segunda. Sí, hemos estado más, porque Las Palmas era un equipo clásico en primera hasta los últimos años estos que estuvo a punto de desaparecer. En los 80, ¿no? Los 90, más bien. 90, sí, los 90. Cuando se hicieron las sociedades anónimas. En el 92. Y antes los partidos de fútbol eran radiados, la gente se tenía que imaginar. Claro, Calagüí, Segundo Almeida radiaba los partidos. Calagüí radiaba y ya intervenía la imaginación de... Después ya se vino a la televisión Calagüí y el que se quedó fue Segundo Almeida, que fue el que más partidos ha radiado de la Unión Deportiva. Y coméntenos para ir finalizando, don Javier, los logros de los clubes y los jugadores internacionales, jugadores que haya tenido Las Palmas, tipo gladiadores, no gladiadores, ya me refiero a... Sí. Hombre, aquí surgieron jugadores, como te decía antes, desde la época del principio, que era Padrón e Hilario, fueron los primeros internacionales, internacionales canarios fueron ellos dos, pero después hubo más jugadores. En un tiempo el Atlético de Madrid se llevaba a todos los jugadores buenos de Canarias, se los llevaban para allá. Que al Atlético de Madrid le decían que era la pajarera, porque dice que se llevaba a los pájaros canarios a cantar. Y claro, el Atlético de Madrid ganó 4 ligas con jugadores canarios. Estaba Paco Campos, estaba Arencibia, eso fue en las ligas después de la guerra. Y después, en los años 40, con Elenio Herrera de entrenador, estaba Alfonso Silva, Rafael Mujica, Miguel El Palmero, Lobito Negro. El Atlético de Madrid volvió a ganar otras 2 ligas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los jugadores buenos de aquí, como aquí no podían participar en la liga, se iban a jugar para allá. Claro. Y jugaban en el Madrid, estaba Moloni. Entonces los mejores jugadores de aquí salían del Marino y del Victoria y se iban a Madrid. Entonces, cuando ya salió la Unión Deportiva, ya no pasó eso, sino los jugadores buenos de aquí se quedaban aquí. Y entonces, claro, la Unión Deportiva empezó a sacar jugadores de aquí, de la cantera, y hubo el año 62, se quedó campeón en Las Palmas de juveniles, campeón de España, y salió el equipo con Germán, con León. El año anterior había salido Guedes y Tonono también de los juveniles. Y entonces se empezó a hacer un equipo que se quedó subcampeón de España en el 68. Se quedó subcampeón de Liga. Y entonces empezaron ya los jugadores canarios, se quedaban aquí. Y no solo los de aquí, sino los de Tenerife. Los mejores jugadores de Tenerife venían como ahora. Ahora tenemos los mejores son de Tenerife. Y ahora tenemos pues antes venía Gilberto I, Gilberto II, Martín, José Juan, y venían todos los de Tenerife a jugar aquí. Entonces, los jugadores canarios
Todos estos que no te he nombrado también llegaron a jugar en la selección española. La selección española, Porque sí. Tonono jugó más de 20 veces, Germán, Guedes, Paco Guedes, Castellano, ok. León, todos esos jugaron en la selección española. Y después, ya recientemente, pues estos nuevos que tenemos, Vitolo, Jonathan Viera, todos estos también han salido de aquí. Se fueron a jugar a la península porque aquí estábamos en segunda. ¿Y hoy cómo se concibe el fútbol? Hoy el fútbol es Yo lo como veo hoy en de día, élite, ¿no? sí, no, el Como... fútbol hoy en día está muy profesionalizado, el dinero es lo que manda. En cuanto al Y juego, cada vez más jóvenes los sí, jugadores, sí, ¿no? Cada... en Sí. cuanto al juego, está muy igualado, porque antes, como te decía, estaba la escuela canaria, que jugaba de una forma, estaba la escuela vasca, jugaba de otra, estaban los brasileños, los holandeses. Hoy en día, ¿no? Ahí el Mundial del año pasado, se veía que casi todos los equipos, o todos los equipos juegan igual, y quien único marca la diferencia es el gran jugador, como es Messi o como es Mbappé, o sea, las diferencias nada más que te las marcan los grandes cracks y lo que tú me acabas de decir, son cada vez más jóvenes, Más jóvenes, pero las claro. tácticas y todo eso están todas muy igualadas. Sí, Ya sí, no sí, dices sí. tú, los brasileños juegan de una manera, los argentinos juegan de otra, los holandeses de otra. No, no, no. Todos los equipos, tú te pones a mirar, el Madrid, el Barcelona, tal, todos juegan muy parecido. Se impone mucho la condición física, Sí. la condición física es fundamental y las tácticas también, las tácticas, los entrenadores con las tácticas, la contención, la defensa, se valora mucho más, los equipos son muy defensivos y entonces el fútbol moderno pues eso, se ha igualado, se ha globalizado, Sí, porque todo. además lo vemos por la tele. Ahora lo vemos por la televisión. Claro, claro. La Que antes no, antes globalización, tú claro. para ver, tú veías Las Palmas aquí, el Madrid lo veían en el Madrid y tal, entonces eran distintos. Pero hoy en día está todo igual y tú puedes ver un domingo Claro. al Manchester United o al Boca Juniors, los puedes ver en la televisión y entonces pues eso, está Y muy para igualado. finalizar, don Javier Domínguez, ¿cuál cree usted que es la gran virtud que tenemos nosotros aquí con la Unión Deportiva Las Palmas? Es un efecto, a nivel, aunque la gente no entienda de fútbol, nos apasiona el que la Unión Deportiva Las Palmas esté en primera y haya Sí, ganado. claro, sí, tanto aquí eh, como... Sí, Las Palmas, para mí hoy en día lo bueno que tiene es Va que, en el ADN de los niños, las niñas, o sea, a nivel bueno, general. algo de ser canario hay, aunque date Sí, cuenta que en el equipo hoy en día de Las Palmas te juegan 3, 4 canarios, los sí, demás son traídos de de fuera, fuera. pero, pero, pero yo lo que veo en el equipo este ahora, el mérito se lo doy al A entrenador que tiene, Pimienta, sí, se lo doy, y porque ha logrado hacer un equipo. Date cuenta que Las Palmas no tiene figura. Estuvo hasta Jonathan Viera, que era como la figura, pero han tenido tal que quitarlo. Entonces es un equipo. un equipo. Es lo que dicen los ingleses. Los ingleses siempre te dicen que el fútbol es soccer, es asociación. Y entonces el fútbol es un juego de 11 jugadores Jugadores. y entonces cuando se hace un equipo es cuando hay fútbol. Claro, lógicamente a veces se hacen los equipos con un gran crack como Messi en Sí, Argentina, sí. pero lo importante es que haya un equipo y hoy en día lo que yo le veo a la Unión Deportiva, el valor es que es un equipo. Ya no podemos decir de fútbol canario porque como te decía Sí, antes está todo muy igualado, está globalizado. pero lo bueno que le veo yo ahora mismo a esto es que tenemos un equipo variado con gente joven y que son jugadores buenos. No son grandes figuras, Sí, pero son buenos, son trabajadores, son buenos, está bien. están físicamente bien y entonces pues bueno, pues eso, ahí vamos escapando como se puede. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Javier Domínguez, por estar aquí hoy en Canal 13 Canarias. Gracias. Nada, muchas gracias a ti Espero que la por la entrevista con don acogida. Javier Domínguez García, que hoy hemos hablado sobre, bueno, ha hablado sobre la historia del fútbol en Canarias, un investigador y sobre todo bastante, muy amante del fútbol de nuestra tierra. Espero que esta entrevista con don Javier, como digo, haya sido sagrado y hasta el próximo programa.